Bienvenidos a Emprendedores Fantásticos. Imagina un vasto desierto, donde cada grano de arena cuenta una historia antigua y cada estrella en el cielo nocturno guarda secretos de tiempos inmemoriales. Hoy, nos embarcamos en un viaje a través de uno de esos relatos, una historia que ha moldeado civilizaciones y creencias durante milenios, la vida de Abraham. Abraham, un nombre que resuena en las páginas de la historia y en los corazones de millones. Un hombre cuya fe fue puesta a prueba de maneras inimaginables y cuyas decisiones, aunque controvertidas, dejaron una huella indeleble en la humanidad. Desde su matrimonio con Sara, su media hermana, hasta el sacrificio de su hijo Isaac, cada capítulo de su vida nos ofrece lecciones de fe, moralidad y humanidad. Hoy, desentrañaremos estos eventos, explorando las complejidades de sus acciones y las repercusiones que tuvieron en su familia y en las generaciones futuras. Veremos cómo la endogamia, los conflictos familiares y las pruebas de fe de Abraham nos ofrecen una ventana a las prácticas y creencias de las culturas antiguas. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, te invitamos a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, Emprendedores Fantásticos. Juntos, seguiremos abriendo puertas al conocimiento y explorando los misterios del pasado para iluminar nuestro presente y futuro. No te pierdas nuestras próximas aventuras. Ahora, sin más preámbulos, acompáñanos en este viaje a través del tiempo mientras exploramos la vida de Abraham, un hombre cuya fe y decisiones continúan resonando en el mundo de hoy. ¡Vamos allá! Hola a todos. Hoy vamos a explorar un tema fascinante y complejo, la endogamia de Abraham y cómo se percibe en diversas culturas y creencias religiosas. La historia de Abraham. Abraham es una figura central en las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Según la tradición, Abraham nació en Ur de los Caldeos y es conocido por su fe inquebrantable en Dios. Se casó con su media hermana Sara, lo que es un ejemplo de endogamia, es decir, matrimonios dentro de la misma familia. Endogamia en la historia de Abraham. La endogamia en la historia de Abraham no es un hecho aislado. En la Biblia, se menciona que Abraham se casó con Sara, su media hermana por parte de padre superíndice 2. Este tipo de matrimonios eran comunes en ciertas culturas antiguas para mantener la pureza de la línea familiar y asegurar la herencia de propiedades y poder dentro de la familia. Perspectivas culturales y religiosas. 1. Judaísmo. En el judaísmo, Abraham es visto como el padre de la nación judía. La endogamia en su caso se interpreta como un medio para preservar la pureza de la fe y la promesa divina hecha a Abraham y su descendencia superíndice 1. La Torá menciona varios casos de matrimonios entre parientes cercanos, lo que refleja las prácticas culturales de la época. 2. Cristianismo. Los cristianos ven a Abraham como un modelo de fe. La endogamia en su historia no se enfatiza tanto como su obediencia a Dios. Sin embargo, se reconoce que estas prácticas eran comunes en tiempos bíblicos y no se juzgan con los estándares modernos. 3. Islam. En el Islam, Abraham, Ibrahim, es considerado un profeta y un ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. La endogamia en su historia se ve como parte de las costumbres de la época y no se cuestiona moralmente. Lo importante es su papel como padre de Ismael e Isaac, ancestros de los pueblos árabe y judío respectivamente. 4. Otras culturas antiguas. En muchas culturas antiguas, la endogamia era una práctica común. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los faraones a menudo se casaban con sus hermanas para mantener la pureza de la línea real. En Mesopotamia, de donde se cree que Abraham era originario, también se practicaba la endogamia para asegurar la cohesión y la continuidad de las familias poderosas. Reflexión final. La endogamia en la historia de Abraham nos ofrece una ventana a las prácticas y creencias de las culturas antiguas. Aunque hoy en día estas prácticas pueden parecer extrañas o inaceptables, es importante entenderlas en su contexto histórico y cultural. Nos muestran cómo las sociedades antiguas intentaban preservar su identidad y asegurar su supervivencia.
Vamos a profundizar un poco más en el análisis de la endogamia en la historia de Abraham y su impacto en las culturas y religiones. Análisis de la endogamia en la historia de Abraham. Contexto histórico y cultural. La endogamia en tiempos antiguos, como en la época de Abraham, no solo era una práctica aceptada sino también común en muchas culturas. Esto se debía a varias razones. 1. Preservación de la pureza de la línea familiar. En muchas sociedades antiguas, mantener la pureza de la línea familiar era crucial. Esto aseguraba que las propiedades, el poder y las responsabilidades religiosas se mantuvieran dentro de la familia. En el caso de Abraham, casarse con su media hermana Sara podría haber sido una manera de asegurar la continuidad de su linaje y la herencia de las promesas divinas. 2. Estabilidad social y económica. La endogamia también ayudaba a mantener la estabilidad social y económica. Al casarse dentro de la familia, se evitaban disputas sobre herencias y se fortalecían los lazos familiares. Esto era especialmente importante en sociedades donde la familia extendida jugaba un papel central en la vida cotidiana. 3. Prácticas religiosas y culturales. Las prácticas religiosas y culturales también influían en la endogamia. En muchas culturas, los matrimonios entre parientes cercanos eran vistos como una manera de cumplir con las expectativas religiosas y culturales. En el caso de Abraham, su matrimonio con Sara podría haber sido visto como una manera de cumplir con las expectativas de su comunidad y su fe. Perspectivas religiosas. 1. Judaísmo. En el judaísmo, la endogamia en la historia de Abraham se ve como una manera de preservar la pureza de la fe y la promesa divina. La Torá menciona varios casos de matrimonios entre parientes cercanos, lo que refleja las prácticas culturales de la época. Sin embargo, con el tiempo, las leyes judías evolucionaron para prohibir los matrimonios entre ciertos parientes cercanos. 2. Cristianismo. En el cristianismo, la historia de Abraham se centra más en su fe y obediencia a Dios que en sus prácticas matrimoniales. La endogamia en su historia se ve como una práctica cultural de la época y no se juzga con los estándares modernos. Los cristianos ven a Abraham como un modelo de fe y obediencia, y su matrimonio con Sara se interpreta en ese contexto. 3. Islam. En el Islam, Abraham, Ibrahim, es visto como un profeta y un ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. La endogamia en su historia se ve como parte de las costumbres de la época y no se cuestiona moralmente. Lo importante es su papel como padre de Ismael e Isaac, ancestros de los pueblos árabe y judío respectivamente. Comparación con otras culturas. La endogamia no era exclusiva de las culturas abrahámicas. En el antiguo Egipto, los faraones a menudo se casaban con sus hermanas para mantener la pureza de la línea real. En Mesopotamia, de donde se cree que Abraham era originario, también se practicaba la endogamia para asegurar la cohesión y la continuidad de las familias poderosas. Estas prácticas reflejan una preocupación común en muchas culturas antiguas por mantener la pureza de la línea familiar y asegurar la estabilidad social y económica. Reflexión final. La endogamia en la historia de Abraham nos ofrece una visión fascinante de las prácticas y creencias de las culturas antiguas. Aunque hoy en día estas prácticas pueden parecer extrañas o inaceptables, es importante entenderlas en su contexto histórico y cultural. Nos muestran cómo las sociedades antiguas intentaban preservar su identidad y asegurar su supervivencia. Espero que este análisis les haya proporcionado una comprensión más profunda de la endogamia en la historia de Abraham y su impacto en diferentes culturas y religiones. Gracias por su atención y espero sus preguntas o comentarios. ¿Cómo afectó la endogamia a las generaciones posteriores de Abraham? La endogamia en la historia de Abraham tuvo varios efectos en las generaciones posteriores, tanto desde una perspectiva genética como cultural. Efectos genéticos. 1. Aumento de la homocigosidad. La endogamia aumenta la probabilidad de que los descendientes reciban alelos idénticos de ambos padres. Esto puede llevar a la expresión de rasgos recesivos que de otro modo podrían permanecer ocultos. Superíndice 1.
En el caso de las generaciones posteriores de Abraham, esto podría haber significado una mayor prevalencia de ciertos rasgos genéticos específicos dentro de su linaje. 2. Riesgo de enfermedades genéticas. La endogamia puede aumentar el riesgo de enfermedades genéticas autosómicas recesivas. Aunque no hay evidencia directa de que las generaciones posteriores de Abraham sufrieran de tales enfermedades, es un riesgo inherente a la práctica de la endogamia. 3. Reducción de la diversidad genética. La endogamia reduce la diversidad genética, lo que puede afectar la capacidad de una población para adaptarse a cambios ambientales y resistir enfermedades superíndice 1. En el contexto de las tribus y clanes descendientes de Abraham, esto podría haber limitado su variabilidad genética y, por ende, su resiliencia ante desafíos externos. Efectos culturales y sociales. 1. Mantenimiento de la identidad familiar. La endogamia ayudó a mantener la identidad y cohesión de la familia de Abraham. Al casarse dentro de la familia, se aseguraba que las tradiciones, creencias y propiedades se mantuvieran dentro del mismo grupo, fortaleciendo así la unidad familiar. 2. Estabilidad social y económica. La endogamia también contribuyó a la estabilidad social y económica. Al mantener las alianzas matrimoniales dentro de la familia, se evitaban disputas sobre herencias y se fortalecían los lazos familiares, lo que era crucial en sociedades donde la familia extendida jugaba un papel central. 3. Influencia religiosa. En las religiones abrahámicas, la endogamia en la historia de Abraham se ve como un medio para preservar la pureza de la fe y la promesa divina. Esto tuvo un impacto duradero en cómo se percibían las prácticas matrimoniales y la importancia de mantener la pureza de la línea familiar en estas tradiciones religiosas. La endogamia en la historia de Abraham tuvo efectos significativos tanto a nivel genético como cultural. Aunque hoy en día estas prácticas pueden parecer extrañas o inaceptables, es importante entenderlas en su contexto histórico y cultural. Nos muestran cómo las sociedades antiguas intentaban preservar su identidad y asegurar su supervivencia. Espero que esta explicación les haya proporcionado una comprensión más profunda de los efectos de la endogamia en las generaciones posteriores de Abraham. Gracias por su atención y espero sus preguntas o comentarios. ¿Cómo afectó esto a las relaciones familiares de Abraham? La endogamia en la familia de Abraham tuvo varios efectos significativos en sus relaciones familiares, tanto positivos como negativos. Vamos a explorar estos efectos en detalle. Efectos positivos. 1. Cohesión familiar. La endogamia ayudó a mantener la cohesión y la unidad dentro de la familia de Abraham. Al casarse dentro de la familia, se fortalecieron los lazos familiares y se aseguraron alianzas sólidas. Esto era crucial en una época en la que la familia extendida jugaba un papel central en la vida social y económica. 2. Preservación de la identidad y tradiciones. La endogamia permitió la preservación de la identidad familiar y las tradiciones religiosas. Al mantener las uniones matrimoniales dentro de la familia, se aseguraba que las creencias y prácticas religiosas se transmitieran de generación en generación sin influencias externas. Efectos negativos. 1. Conflictos y rivalidades. La endogamia también generó conflictos y rivalidades dentro de la familia. Un ejemplo notable es el conflicto entre Sara y Agar, la sierva de Sara, y sus respectivos hijos, Isaac e Ismael. Este conflicto llevó a la expulsión de Agar e Ismael, creando una división significativa en la familia. 2. Presión familiar. La endogamia puede generar una fuerte presión para cumplir con las expectativas familiares y mantener las tradiciones. Esto puede llevar a tensiones y conflictos internos, especialmente cuando los individuos desean tomar decisiones diferentes a las esperadas por la familia. 3. Limitación de alianzas externas. Al centrarse en matrimonios dentro de la familia, se limitaban las oportunidades de formar alianzas con otras familias o tribus. Esto podía reducir las oportunidades de establecer relaciones políticas y económicas beneficiosas con otros grupos. Ejemplos en la historia de Abraham. Isaac y Rebeca. Isaac, hijo de Abraham y Sara, se casó con Rebeca, quien era pariente lejana.
Este matrimonio ayudó a mantener la pureza de la línea familiar y las tradiciones religiosas. Jacob y sus esposas. Jacob, nieto de Abraham, se casó con sus primas Lea y Raquel, hijas de su tío Labán. Este matrimonio múltiple generó rivalidades y conflictos entre las esposas y sus hijos, lo que tuvo un impacto duradero en la dinámica familiar. La endogamia en la familia de Abraham tuvo un impacto profundo en sus relaciones familiares. Aunque ayudó a mantener la cohesión y la identidad familiar, también generó conflictos y tensiones. Estos efectos reflejan las complejidades de las relaciones humanas y cómo las prácticas culturales y religiosas pueden influir en la dinámica familiar. Explícame más sobre Jacob y sus esposas. La historia de Jacob y sus esposas es una de las más complejas y fascinantes del Antiguo Testamento. Jacob, también conocido como Israel, tuvo dos esposas principales, Lea y Raquel, y dos concubinas, Bilha y Silpá. Aquí te doy un resumen detallado de su historia. Lea y Raquel. Lea. Lea fue la primera esposa de Jacob. Jacob trabajó 7 años para su tío Labán con la esperanza de casarse con Raquel, la hija menor de Labán, de quien estaba profundamente enamorado. Sin embargo, Labán engañó a Jacob y le dio a Lea, la hija mayor, en matrimonio primero. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para poder casarse con Raquel. Lea tuvo varios hijos con Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, además de una hija llamada Dina superíndice 1. Aunque Lea no era la esposa favorita de Jacob, fue bendecida con muchos hijos, lo que en la cultura de la época era un signo de favor divino. Raquel. Raquel fue la segunda esposa de Jacob y su verdadero amor. Sin embargo, Raquel tuvo dificultades para concebir, lo que le causó mucho dolor y frustración superíndice 2. Finalmente, Dios escuchó sus oraciones y le concedió 2 hijos, José y Benjamín. Raquel murió dando a luz a Benjamín, lo que fue una gran tragedia para Jacob. Bilha y Silpá. Bilha. Bilha era la sierva de Raquel. Debido a la esterilidad de Raquel, ella ofreció a Bilha a Jacob como concubina para tener hijos en su nombre. Bilha tuvo 2 hijos con Jacob, Dan y Neftalí. Silpá. Silpá era la sierva de Lea. Siguiendo el ejemplo de su hermana, Lea también ofreció a su sierva a Jacob. Silpá tuvo 2 hijos con Jacob, Gad y Aser. Dinámica familiar. La dinámica familiar de Jacob fue compleja y a menudo conflictiva. La rivalidad entre Lea y Raquel, así como entre sus hijos, creó tensiones significativas. Por ejemplo, los hijos de Lea y las concubinas a menudo se sentían celosos de José, el hijo favorito de Jacob con Raquel. Esta rivalidad culminó en el famoso episodio en el que los hermanos de José lo vendieron como esclavo a Egipto. La historia de Jacob y sus esposas nos muestra las complejidades de las relaciones familiares y las dinámicas de poder en las sociedades antiguas. A pesar de los conflictos y las dificultades, Jacob y su familia jugaron un papel crucial en la formación de las 12 tribus de Israel, que son fundamentales en la historia bíblica. ¿Cómo afectó esto a las relaciones entre los hijos de Jacob? Las relaciones entre los hijos de Jacob fueron profundamente afectadas por la dinámica familiar y las circunstancias de su nacimiento. Aquí hay un análisis detallado de cómo estas relaciones se desarrollaron y los conflictos que surgieron. Favoritismo y rivalidad. 1. Favoritismo de Jacob. Jacob mostró un claro favoritismo hacia José, el primer hijo de su amada esposa Raquel. Este favoritismo se manifestó en varios aspectos, como el regalo de la túnica de muchos colores a José superíndice 1. Este trato preferencial generó celos y resentimiento entre los otros hermanos. 2. Venta de José. El resentimiento hacia José culminó en un acto de traición. Los hermanos de José, liderados por Judá, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto superíndice 2. Este evento no solo separó a José de su familia, sino que también dejó una marca duradera en las relaciones entre los hermanos.
Conflictos y reconciliación. 1. Conflictos iniciales. Los conflictos entre los hijos de Jacob no se limitaron a la venta de José. Simeón y Leví, por ejemplo, tomaron venganza contra los habitantes de Siquem por la violación de su hermana Dina, lo que causó tensiones adicionales dentro de la familia superíndice 1. 2. Reconciliación en Egipto. Años después, durante una hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento y se encontraron con José, quien había ascendido a una posición de poder en la corte del faraón. José, después de probar la sinceridad de sus hermanos, finalmente se reveló a ellos y los perdonó superíndice 2. Este acto de perdón y reconciliación ayudó a sanar las heridas familiares y a restaurar la unidad entre los hermanos. Impacto en las 12 tribus de Israel. 1. Formación de las tribus. Los hijos de Jacob se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Cada tribu llevaba el nombre de uno de los hijos de Jacob, y sus descendientes jugaron un papel crucial en la historia de Israel. 2. Legado duradero. A pesar de los conflictos y rivalidades, la familia de Jacob dejó un legado duradero. La historia de José y sus hermanos es un testimonio de la importancia del perdón y la reconciliación, y sigue siendo una lección valiosa en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Reflexión final. Las relaciones entre los hijos de Jacob fueron complejas y a menudo conflictivas, pero también mostraron la capacidad de la familia para superar las dificultades y encontrar la reconciliación. La historia de José y sus hermanos es un recordatorio poderoso de cómo el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas. Espero que esta explicación te haya proporcionado una comprensión más profunda de cómo las relaciones entre los hijos de Jacob fueron afectadas por la dinámica familiar y los eventos de su vida. ¿Hay algún otro aspecto que te gustaría explorar? La razón por la cual no se cree en la vida perfecta de Abraham por la endogamia. La vida de Abraham es venerada en muchas tradiciones religiosas, pero no está exenta de críticas y cuestionamientos, especialmente en lo que respecta a la endogamia. Aquí hay algunas razones por las cuales algunos no consideran la vida de Abraham como perfecta. Críticas a la endogamia. 1. Normas morales modernas. Desde una perspectiva contemporánea, la endogamia es vista con desaprobación debido a los riesgos genéticos y las implicaciones éticas. La práctica de casarse con parientes cercanos, como lo hizo Abraham con su media hermana Sara, puede ser vista como problemática y contraria a las normas morales modernas. 2. Conflictos familiares. La endogamia en la familia de Abraham también condujo a conflictos significativos. Por ejemplo, la rivalidad entre Sara y Agar y entre sus hijos Isaac e Ismael creó tensiones que tuvieron repercusiones duraderas en la historia de sus descendientes. Estos conflictos pueden ser vistos como una consecuencia negativa de las prácticas endogámicas. Perspectivas religiosas y culturales. 1. Interpretaciones religiosas. En las tradiciones religiosas, la vida de Abraham se interpreta de diversas maneras. En el judaísmo, el cristianismo y el islam, Abraham es visto como un modelo de fe y obediencia a Dios, pero sus acciones, incluyendo la endogamia, se entienden en el contexto de las prácticas culturales de su tiempo. Sin embargo, algunos críticos argumentan que estas prácticas no deberían ser idealizadas. 2. Contexto histórico. Es importante considerar el contexto histórico en el que vivió Abraham. En su época, la endogamia era una práctica común y aceptada en muchas culturas antiguas para preservar la pureza de la línea familiar y asegurar la herencia de propiedades y poder. Sin embargo, esto no exime a Abraham de las críticas desde una perspectiva moderna. Reflexión final. La vida de Abraham es compleja y multifacética. Aunque es venerado como un patriarca y un modelo de fe, sus acciones, incluyendo la endogamia, no están exentas de críticas. Estas críticas reflejan las diferencias entre las normas culturales y morales de su tiempo y las de la actualidad. Espero que esta explicación te haya proporcionado una visión más clara de por qué algunos no consideran la vida de Abraham como perfecta debido a la endogamia.
¿Hay algún otro aspecto que te gustaría explorar? ¿Qué otros aspectos controvertidos se asocian con Abraham? Abraham es una figura central en las religiones abrahámicas, pero su vida y acciones no están exentas de controversias. Aquí hay algunos aspectos controvertidos asociados con él. 1. El sacrificio de Isaac. Uno de los episodios más controvertidos es el mandato de Dios a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. Este evento, conocido como la aquedá o atadura de Isaac, es visto por muchos como una prueba extrema de fe. Sin embargo, también ha sido criticado por la aparente crueldad y el dilema moral que plantea. ¿Cómo puede un Dios benevolente pedir tal sacrificio? 2. La relación con Agar y Ismael. Abraham tuvo un hijo, Ismael, con Agar, la sierva de su esposa Sara. Este arreglo fue inicialmente aprobado por Sara debido a su propia esterilidad, pero más tarde causó tensiones significativas en la familia. La eventual expulsión de Agar e Ismael al desierto es vista por algunos como un acto de injusticia y crueldad, aunque en la narrativa bíblica, Dios promete cuidar de ellos y hacer de Ismael una gran nación. 3. La mentira sobre Sara. En 2 ocasiones, Abraham mintió sobre la identidad de Sara, presentándola como su hermana en lugar de su esposa para protegerse en tierras extranjeras, en Egipto y Gerar. Esta acción puso a Sara en situaciones comprometedoras y ha sido criticada por su falta de protección hacia ella y por la falta de confianza en la protección divina. 4. La endogamia. Como mencionamos anteriormente, Abraham se casó con su media hermana Sara, lo que es un ejemplo de endogamia. Aunque esta práctica era común en su tiempo, hoy en día es vista con desaprobación debido a los riesgos genéticos y las implicaciones éticas. 5. La guerra y la violencia. Abraham también estuvo involucrado en conflictos armados, como cuando rescató a su sobrino Lot de los reyes que lo habían capturado. Aunque estas acciones pueden ser vistas como actos de valentía y liderazgo, también plantean preguntas sobre el uso de la violencia y la guerra en la narrativa bíblica. La vida de Abraham es compleja y multifacética, llena de actos de fe y obediencia, pero también de decisiones controvertidas y moralmente ambiguas. Estas controversias reflejan las tensiones entre las normas culturales y morales de su tiempo y las de la actualidad, y nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la moralidad y la humanidad. Espero que esta explicación te haya proporcionado una visión más clara de los aspectos controvertidos asociados con Abraham. ¿Hay algún otro tema que te gustaría explorar? Vamos a realizar un análisis completo y explicativo sobre los aspectos controvertidos de la vida de Abraham, aclarando algunos puntos que pueden generar confusión. 1. El sacrificio de Isaac. Contexto y significado. El sacrificio de Isaac, también conocido como la aquedá, es uno de los eventos más dramáticos en la vida de Abraham. Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac en el monte Moría. Este acto es visto como una prueba extrema de fe y obediencia. Clarificación. Prueba de fe. En la narrativa bíblica, el propósito de esta prueba es demostrar la fe inquebrantable de Abraham. Dios interviene en el último momento, proporcionando un carnero como sustituto para el sacrificio. Perspectiva moral. Desde una perspectiva moderna, este evento puede parecer cruel e incomprensible. Sin embargo, en el contexto de la época, los sacrificios eran una práctica común en muchas culturas antiguas. La intervención divina al final del relato subraya la condena de Dios hacia los sacrificios humanos. 2. La relación con Agar e Ismael. Contexto y significado. Agar era la sierva de Sara, y debido a la esterilidad de Sara, Abraham tuvo un hijo con Agar, llamado Ismael. Más tarde, Sara dio a luz a Isaac, lo que generó tensiones en la familia. Clarificación. Expulsión de Agar e Ismael. Sara pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael para asegurar la herencia de Isaac. Aunque esto puede parecer un acto de crueldad, en la narrativa bíblica, Dios promete cuidar de Agar e Ismael y hacer de Ismael una gran nación.
Perspectiva religiosa: en el Islam, Ismael es considerado un profeta y ancestro de los árabes. La historia de Agar e Ismael es vista como una prueba de fe y resistencia. 3. La mentira sobre Sara. Contexto y significado. En 2 ocasiones, Abraham presentó a Sara como su hermana en lugar de su esposa para protegerse en tierras extranjeras, Egipto y Gerar. Clarificación. Protección personal: Abraham temía que los gobernantes locales lo mataran para tomar a Sara como esposa. Esta mentira fue una estrategia para protegerse. Intervención divina: en ambas ocasiones, Dios intervino para proteger a Sara y asegurar que no fuera tomada por otros hombres. Esto subraya la protección divina sobre la familia de Abraham. 4. La endogamia. Contexto y significado. Abraham se casó con su media hermana Sara, lo que es un ejemplo de endogamia. Clarificación. Práctica común: en la época de Abraham, la endogamia era una práctica común en muchas culturas para mantener la pureza de la línea familiar y asegurar la herencia de propiedades y poder. Perspectiva moderna: hoy en día, la endogamia es vista con desaprobación debido a los riesgos genéticos y las implicaciones éticas. Sin embargo, es importante entender estas prácticas en su contexto histórico. 5. La guerra y la violencia. Contexto y significado. Abraham estuvo involucrado en conflictos armados, como cuando rescató a su sobrino Lot de los reyes que lo habían capturado. Clarificación. Actos de valentía: estos actos de guerra pueden ser vistos como actos de valentía y liderazgo. Abraham defendió a su familia y aliados, lo que era crucial en una época donde la supervivencia dependía de la fuerza y la protección. Perspectiva moral: desde una perspectiva moderna, el uso de la violencia puede ser cuestionado. Sin embargo, en el contexto de la época, tales acciones eran necesarias para la protección y supervivencia. La vida de Abraham es rica en eventos y decisiones que pueden parecer controvertidos desde una perspectiva moderna. Sin embargo, es crucial entender estos eventos en su contexto histórico y cultural. Abraham es venerado como un modelo de fe y obediencia en las religiones abrahámicas, y sus acciones reflejan las complejidades de la vida humana y las pruebas de fe. Espero que este análisis haya aclarado algunos puntos y proporcionado una comprensión más profunda de la vida de Abraham. ¿Hay algún otro aspecto que te gustaría explorar? Conclusión. La vida de Abraham es una narrativa rica y compleja que ha dejado una huella profunda en las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. A través de nuestra exploración, hemos visto cómo sus acciones y decisiones, aunque veneradas, no están exentas de controversias y críticas. 1. Endogamia. Abraham se casó con su media hermana Sara, una práctica común en su tiempo para preservar la pureza de la línea familiar. Aunque hoy en día es vista con desaprobación, es crucial entenderla en su contexto histórico. 2. Sacrificio de Isaac. Este evento es una prueba extrema de fe y obediencia, pero también plantea dilemas morales. La intervención divina al final subraya la condena de Dios hacia los sacrificios humanos. 3. Relación con Agar e Ismael. La historia de Agar e Ismael refleja las tensiones familiares y las promesas divinas. Aunque la expulsión de Agar e Ismael puede parecer cruel, en la narrativa bíblica, Dios promete cuidar de ellos y hacer de Ismael una gran nación. 4. Mentira sobre Sara. Abraham mintió sobre la identidad de Sara para protegerse, lo que puso a Sara en situaciones comprometedoras. Sin embargo, la intervención divina en ambas ocasiones subraya la protección de Dios sobre la familia de Abraham. 5. Guerra y violencia. Abraham estuvo involucrado en conflictos armados para proteger a su familia y aliados. Aunque el uso de la violencia puede ser cuestionado desde una perspectiva moderna, era necesario para la supervivencia en su época. Reflexión final. La vida de Abraham nos ofrece una ventana a las prácticas y creencias de las culturas antiguas. Aunque sus acciones pueden parecer controvertidas desde una perspectiva moderna, es importante entenderlas en su contexto histórico y cultural.
Abraham es venerado como un modelo de fe y obediencia, y su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la moralidad y la humanidad. Espero que esta conclusión haya resumido adecuadamente nuestra discusión y proporcionado una comprensión más profunda de la vida de Abraham. Gracias por tu atención y participación. ¿Hay algo más que te gustaría explorar o discutir? Y así, queridos amigos de Emprendedores Fantásticos, llegamos al final de nuestro viaje a través de la vida de Abraham. Hemos explorado sus decisiones, sus pruebas de fe y las complejidades de sus relaciones familiares. Cada paso de este camino nos ha ofrecido valiosas lecciones y una comprensión más profunda de las antiguas culturas y creencias. Esperamos que hayan disfrutado de esta travesía tanto como nosotros. Si este video les ha inspirado o les ha brindado nuevos conocimientos, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo nos permite seguir explorando y compartiendo historias fascinantes y llenas de sabiduría. Únanse a nuestra comunidad de emprendedores fantásticos. Juntos, continuaremos abriendo puertas al conocimiento y descubriendo los misterios del pasado para iluminar nuestro presente y futuro. No se pierdan nuestras próximas aventuras y sigamos aprendiendo juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima, sigan soñando, explorando y emprendiendo. Nos vemos en el próximo video.